El Señor les bendiga, mis hermanos. Ahí disculpen la llegada tarde, pero a tan solo unas millas de aquí, tremendo accidente en la esquina y me cerré y las cosas que pasan, pero aquí estamos. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, seguimos predicando versículos del 1 al 4, ahí vamos a estar como 3 semanas más o menos. Evangelio de Juan, no es que nos estamos haciendo especialistas en Juan, es que estamos predicando Juan. Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y yo quiero que usted, al leer este pasaje en esta mañana, reflexione y medite en los verbos de este pasaje. Y comience a pensar en las acciones de carácter ministerial. Vamos a ver aquí a Cristo como modelo de líder espiritual, modelo de pastor, modelo de guía. Qué silencio. Juan capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Me encanta que tengamos una Biblia de púlpito grande en el púlpito, como antes. La centralidad de la Escritura. ¿Y quién dice amén a eso? Amén. Eso es muy importante. Juan capítulo 4. Déjenme sacar esto de aquí porque me es muy incómodo. La carpeta. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, en época hace falta un púlpito más grande, no alcanza, allá lo están haciendo, no se preocupe. Cuando pues el Señor enseñó que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y aquí tenemos la problemática. Verso 3, el primer verbo, ¿cuál es? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, la oportunidad de estar en tu casa. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en esta exposición. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz, oh Dios, y ser guiados como iglesia tuya y como pueblo tuyo. Ayúdanos a ver a este Cristo pastor, a este Cristo líder, y, oh Padre Celestial, ver cómo Él toma decisiones, cómo actúa y cómo sus discípulos van en pos de Él una vez que Él, bajo tu dirección y guía, está convencido de lo que tú como Padre querías de Él en ese momento. Danos, Señor, a nosotros estas mismas actitudes, estas mismas disposiciones y esta misma sabiduría. Por Jesucristo, tu Hijo, ahora te suplicamos la iluminación de tu Espíritu Santo y la dirección de para que podamos no solo predicar, sino asimilar lo predicado, y podamos ser un pueblo que actúa en consecuencia y en obediencia a lo revelado en tu palabra y a las aplicaciones prácticas que de este texto de la Biblia podemos sacar. En el nombre de Jesús, danos tu dirección, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, cuando examinamos esta porción de la Escritura, nos encontramos a Cristo actuando, diríamos, como líder espiritual de un rebaño y de un grupo de discípulos que ya le está siguiendo. Definitivamente Él tiene bajo su cuidado la atención y la preservación de este grupo de personas que se habían bautizado, que todos son nuevos creyentes, que no están listos para enfrentar batallas, que están apenas comenzando en los caminos y sin embargo enfrentan una crisis. La crisis de una calumnia de detractores de la fe que puede poner todo en riesgo. En Juan capítulo 4, versículo 1, Jesús, si usted lee con cuidado, dice que entiende
las circunstancias. Dice, cuando pues entendió que Jesús es alguien que entiende las circunstancias a las que estaba siendo expuesto como líder, maestro y pastor de sus discípulos, pues al final Él es el supremo pastor y obispo de nuestras almas, dice la Biblia, y por ende su ministerio, al ser el centro de una serie de calumnias que se habían levantado contra Él tras hacer seguidores. Definitivamente, mis amados hermanos, como líder, como maestro y pastor de este remanente recién convertido, sobre Jesús pesa la responsabilidad espiritual de proteger, de cuidar, de poner a salvaguarda a sus seguidores, ponerlos a salvaguarda de aquellos que le están calumniando, ponerlos a salvaguarda de las falsas enseñanzas de los fariseos, ponerlos a la salvaguarda de aquellas tradiciones que los habían alejado de Dios, ponerlos a salvaguarda para instruirles el camino del Señor que les lleva al reino de los cielos. A veces estamos tan enfocados, las iglesias se parcializan y toman un rumbo o toman otro en el quehacer del ministerio y no se da cuenta que tiene que haber una integralidad en cuanto al hacer. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, por ejemplo, tenemos la parábola de la oveja perdida y casi siempre hacemos énfasis en que Jesús va y busca a la oveja que se ha escarriado, lo que se ha perdido, y nunca nos detenemos a pensar que las 99 que sí eran fieles, que eran seguidoras, que amaban al Señor, antes de ir a buscar a la perdida, a las 99 que les hizo, las dejó seguras, garantizadas en el redil. Entonces tenemos un Cristo que cuida, que persigue la conversión del perdido, pero al mismo tiempo cuida el alma, la estabilidad y la preservación del ya salvado. Y es lo que estamos viendo aquí. Esta gente no tiene experiencia de fe, esta gente no tiene convicciones para enfrentar a los fariseos, esta gente en una crisis podían echarse atrás porque la Biblia dice, y era el pastor y se dispersan, ¿quiénes? Las ovejas. Entonces Jesús tiene que pensar todo esto, y todo buen líder piensa siempre en el bienestar de las ovejas. Todo buen líder piensa en el rebaño que Dios le ha encomendado, y definitivamente ese pensamiento exige meditación, exige análisis, gloria a Dios, exige acciones concretas también que lleven a la garantía y a la estabilidad, vamos a decir, del ministerio. Para lograr esto, Jesús está obligado a tomar una decisión que permita la conservación de su misión y el aseguramiento de la comunidad futura de esta. ¿Qué hubiera pasado si en este momento los fariseos hubieran linchado a Jesús? Todo hubiera terminado. Él tiene que garantizar el futuro, porque en el ministerio hay que pensar y actuar de tal manera que el futuro quede garantizado hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Entonces Jesús tuvo que haber meditado los pros y los contras de quedarse en Judá o de simplemente regresar a Galilea. Tuvo que haber pensado en estas cosas, porque lo dice el verso 1, como nosotros hemos visto. Tuvo que haber decidido quedarse o salir. Y siento que en todo tiempo Jesús es alguien que reconoce que tiene en su condición de alguien despojado de la gloria de Dios, en su condición de hombre, Él nos transmite como líder espiritual que todo líder tiene que vivir subordinado a la voluntad de Dios Padre en el quehacer de la obra. Él es un ejemplo de esto, porque Jesús no decide la obra por sí solo. Le escuchamos decir, yo hablo las palabras de mi Padre, yo hago lo que el Padre me ha pedido. Y eso es para mostrarnos a nosotros también un camino de reflexión, de pensamiento y de obediencia. Esto exige por lógica, meditación, exige discernimiento. Y estamos convencidos de esto al leer Juan 4:1. La palabra entendió. Jesús, para poder entender, tuvo que haber orado, tuvo que haber meditado, tuvo que haber pensado en todas estas cosas. Y una vez entendido lo que tenía que hacer, ¿qué hace?
¿Qué hace Jesús? Va y hace lo que el Padre le pide. Definitivamente. Mire el versículo 3 conmigo, por favor. En el 1 dice, cuando pues el Señor entendió que, y ahí tenemos toda la problemática, la crisis que se crea. Verso 3, salió de Judea. Una vez entendido lo que tenía que hacer, va y hace lo que hay que hacer. En este caso salir, ir a otro lugar, pero sin renunciar a la misión de hacer discípulos y en lo que hace para la gloria del Padre. Porque cuando se va a Galilea dice es necesario pasar por Samaria, y de ahí vamos a predicar en el próximo sermón, donde vamos a ver la conversión de esta mujer. Después vamos a ver el asunto del siervo del centurión y cómo Jesús está llevando el evangelio a Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra, y cómo la preservación también implica tomar acciones de cambio en ocasiones. ¿Qué aprendemos de todo esto? Nuestra lección principal o tesis para hoy, que es responsabilidad del pastor maestro del rebaño discernir la voluntad de Dios a fin de definir el futuro y misión de la iglesia de tal manera que garantice su continuidad con efectividad al tomar acciones concretas en pro de lo dado a conocer por Dios. Es lo que vemos en Jesús. Jesús ha delegado el cuidado pastoral en los pastores, y es por eso que al mirar al Cristo pastor y comparar con el hombre pastor que luego él llama, o los hombres, porque pueden ser varios, para guiar a la grey de Dios, no podemos hacer otra cosa que ver esto. Es responsabilidad, repito, del pastor, maestro, obispo, anciano, como le quiera llamar, del rebaño, discernir la voluntad de Dios a fin de definir el futuro. A ver cómo me llevo yo con esto. Ya. No te llevaste. No, gracias. No hay tiempo. A ver, ¿se oye bien ahí? Perfecto. El diablo no quiere que hable. Yo voy a hablar. Pobre diablo, siempre le llamo la culpa de todo. Bueno, no puedo decir el diablo es culpable. Capaz que piensen que pone la batería que le estoy diciendo diablo. Bien, mis hermanos, decía que voy a repetir esto, que es responsabilidad del pastor maestro del rebaño discernir la voluntad de Dios a fin, déjamelo ahí, gracias, gracias, ahí está perfecto, gracias, porque a mí estos trastos yo puedo caerme, romperlos, tumbarlos, que suban allá. Decía que es responsabilidad del pastor maestro del rebaño discernir la voluntad de Dios a fin de definir el futuro y misión de la iglesia de tal manera que garantice su continuidad con efectividad al tomar acciones concretas en pro de lo revelado por Dios. Amados hermanos, a quien Dios había llamado, comisionado, enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, fue a Jesús y no a otro. Fue a Jesús y no a los fariseos. Fue a Jesús y no a los saduceos. Fue a Jesús como Mesías de Dios, simiente de Abraham, prometido al rey David, y no a una nación o a un grupo particular independiente de este. Era de él la responsabilidad del cuidado de sus discípulos. Él es su maestro, él es su pastor. Es exactamente esto lo que ocurre con los pastores en la iglesia de Cristo. A la luz de este versículo bíblico visto en su contexto, comparando con otros pasajes de la Biblia, aprendemos y debemos asimilar que los pastores son los siervos y maestros puestos por Dios en su iglesia para cuidar, administrar, dirigir el rebaño y administrar los misterios de Dios. Eso es lo que dice
la Biblia. Quiero invitarles por un instante a 1 Corintios, capítulo 4, en el versículo número 1. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, y hagamos un contraste entre lo que Jesús hace y lo que va ordenando el resto de las epístolas. Y dice la Biblia: así pues, téngannos los hombres, y está hablando el apóstol Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios, ¿de quién? De Dios. Los pastores, dice este pasaje, que son los servidores de Cristo. Esta palabra servidor es distinta a doulos, no es esclavo. Esta palabra en griego es huperetas, que significa subordinado, persona sujeta a la autoridad o control de. Entonces el pasaje lo que está diciendo: téngannos los creyentes, téngannos los hombres, a los que Dios ha puesto por personas que viven subordinadas a Dios, que viven bajo la autoridad de Dios, bajo el control de Dios. Y esto es un pasaje muy rico, porque esto es una lección para los pastores, que les motiva a entender que el rebaño no le pertenece a ellos, sino a Dios. Pero al mismo tiempo le enseña a la iglesia que el pastor se debe como subordinado a Cristo y solo a Cristo. Y en su trato ministerial, Dios va a guiar a su pueblo a través de estos como personas que, pase lo que pase y por encima del criterio que sea, tienen el compromiso, el deber ético, moral y la obligación de vivir subordinado a Dios, en obediencia a Dios y en respuesta a lo que Dios pide y demanda. Así como Cristo vive sujeto a la autoridad de Dios Padre, los pastores no pueden vivir en acto de rebeldía a la autoridad de su Cristo. Y así como Cristo vive sujeto a Dios el Padre, los pastores tienen que vivir sujetos y subordinados a la autoridad de Cristo, revelada en su palabra, y bajo la influencia de su iluminación, cuando estos oran y buscan su dirección, guía, consejo para tomar decisiones con respecto al futuro del ministerio, una vez que están en situaciones donde es necesario tomar decisiones. Amados hermanos, los pastores con esto deben tomar conciencia, y toman conciencia. Un pastor que está consciente de lo que está haciendo, de su llamado, de lo que dice la Escritura, que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Jesús. Él, junto con el resto de los creyentes, es cuerpo, y como líder del cuerpo, vamos a decir que el pastor es como el intermediario, es el cuello, es la persona que hace ciertas funciones y con toda la congregación se presenta delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con la iglesia? Señor, ¿a dónde motivar la iglesia? ¿A dónde llevar la iglesia? ¿Cómo mover la iglesia? ¿Qué hago con las ovejas? ¿Qué hago con los discípulos? ¿Están en riesgo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? Y depender absolutamente de su consejo y de su dirección, porque Él conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres, como dice el capítulo 3, porque Cristo tiene todo el panorama de la historia, porque es omnisciente, porque es Dios. Uno simplemente depende íntegramente de la iluminación del Espíritu, de la dirección que le da el Espíritu y de una meditación profunda discerniendo los propósitos y los planes de Dios. Si no hay este discernimiento, este pensar, este meditar, esta subordinación, ¿sabe quién toma el control? El hombre. ¿Sabe quién toma el control? La carne. ¿Sabe quién toma el control? El yo. ¿Sabe quién toma el control? La idea personal. Y cuando todo esto toma el control, ahí es donde vienen las malas decisiones, los fracasos y los descarrilos en la iglesia del Señor. Por eso es imprescindible que pastor, congregación, pastor, discípulo, todos seamos un pueblo que
en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente, tengamos un corazón dispuesto para escuchar a Cristo, cabeza de la iglesia, cuando Él quiere, cuando Él pide, cuando Él dice es hora de salir, cuando Él dice es hora de entrar, es hora de quedarse, porque aquí vemos que Él piensa las cosas y se va. Pero hay otros momentos donde está en un riesgo mayor que 3 años después. Y cuando Pedro le dice, vámonos, no vayas a Jerusalén, él dice, es hora de ir allá. O sea, cambiaron las circunstancias 3 años después y lo encontramos ahora tomando una decisión contraria a esta. Esto nos enseña una realidad. Las circunstancias cambian, los eventos cambian y uno en el discernimiento de Dios no puede quedarse estático. Uno tiene que aprender a discernir la voluntad de Dios en el momento de Dios e implementar los cambios que Dios nos mande a hacer sin miedo, y más cuando se trata del futuro, de la misión, de la preservación de la obra, de la continuidad, del éxito, para que más almas vengan al conocimiento de Jesucristo. Porque aquí lo más importante no puede ser, y ahorita decía una cosa y decía que no nos podemos parcializar. Lo más importante no puede ser la autoconsolación y el autopastoreo, el enclaustrarnos y ser nosotros y solo nosotros. Hay que ir por el perdido, hay que buscar al perdido, hay que servir al perdido, hay que ganar al perdido, pero hay que pastorear al que está aquí, hay que alimentar al que está aquí, hay que instruir al que está aquí, hay que equipar a los santos que están aquí. Y para hacer las dos cosas con dos proyecciones distintas se necesita consejo, sabiduría, dirección, meditación e implementar cambios en obediencia a lo que Dios pida para nosotros en este tiempo, sin miedo y con fe y en el nombre del Señor. Amados hermanos, aquí tenemos a Cristo Pastor. Y dice en Juan 4:1 tenemos a Cristo Pastor. Y en 1 Corintios vemos a Pablo Pastor, al Pablo Apóstol, al Pablo enviado, al Pablo mensajero, el Pablo misionero. Y él dice que los hombres de Dios no solo son servidores, no solo son juperetas, subordinados, sino que además ellos son eikónomos, palabra griega que significa administradores. De ahí viene nuestra palabra economía. Dice que los pastores son los ¿qué? Los eukónomos en griego. 1 Corintios 4:1 dice en español administradores. ¿De qué son administradores los pastores? De los misterios de Dios. Palabra muy interesante también. Son de administradores de los misterios de Dios. ¿Y quién es Dios, hermano? Padre de Jesucristo, Señor de la iglesia. Entonces, mire, los hombres puestos por Dios son los que administran los misterios de Dios. Un ecónomo es un administrador, un supervisor, uno que supervisa o tiene a su cargo y dirige la administración de una casa. En otro pasaje, como 1 Timoteo capítulo 3, el título que se le va a dar, no me había dado cuenta que este trato se ocurrió. El título que se le va a dar a los pastores es el de episcopos, que es supervisor, administrador, porque es función de un pastor también supervisar las situaciones de la iglesia, administrar y en el discernimiento de Dios tomar decisiones concretas que permitan encarrilar, encauzar, hacer el trabajo de Dios, la obra de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios. Y esto es importante. Para eso la iglesia, los pastores también tienen que verse la iglesia tiene que ver a los pastores como los que son, y los pastores tienen que verse delante de Dios como los que son. Y son administradores de los misterios de Cristo. El pastor es el que dispensa estas cosas. Misterio viene del griego mysterium, que significa los secretos de Dios. O sea, de los secretos divinos. Los pastores son los oikónomos, los administradores facultados para dar a conocer al pueblo de Dios
la iglesia, en virtud del llamado que Cristo les ha hecho, Él es el que es llamado a comunicar a los discípulos no solo el consejo de Dios, sino también la visión de Dios y las decisiones divinas, incluso en colegialidad también con sus hermanos. Esto no queda descartado. Los secretos divinos y las cosas que han de implementarse en la iglesia de Cristo en virtud de su condición de administrador, que revela los misterios de esto. Aquello que Dios quiere que sea hecho en su iglesia. El primero que tiene que orar, discernir, pensar y meditar, porque Dios lo ha llamado, porque Dios le ha puesto un corazón pastoral para discernir el futuro de la iglesia, el camino de la iglesia, qué hacer con las ovejas, con los discípulos, a dónde llevarlos, dónde tenerlos, qué alimentarles, qué darles, cómo dárselo, dónde dárselo. Es al que Dios llamó para esa función. En este pasaje de Juan 4:1, yo no encuentro a Pedro diciéndole: Señor, ¿por qué mejor en vez de ir por el camino que va por Samaria a Galilea, no cogemos por el camino de Canaán, que es más seguro? No encontramos ningún cuestionamiento por parte de nadie. Ellos están conscientes que Jesús es el pastor, es el maestro y sabe lo que está haciendo porque teme y ama a Dios. Amados hermanos, la decisión de salir de Judá en Juan 4:1 no le fue dada a los discípulos recién bautizados. Ellos no sabían discernir nada, porque todos estaban ¿qué? Recién bautizados. Ellos no podían llegar y decir: maestro, por aquí o por allá, ¿sabes qué? Enfréntalo. No tenían condiciones. Uno tiene que aprender a actuar en el momento que hay que actuar y de la manera correcta que hay que actuar, y tomar actitudes propias con la madurez que se tiene. Y hay que tener cuidado, porque a veces la mente es engañosa. Pensamos que somos maduros y no somos nada maduros. Pensamos que somos sabios y no somos nada sabios. Pensamos que tenemos al Espíritu Santo, y nosotros hemos tenido experiencia de que no todo el que dice que tiene el Espíritu Santo pues lo tiene. Amados hermanos, por eso a la hora de tomar acciones no es a la ligera, sino en meditación, en oración. Así como el pastor tiene que obedecer a Dios sujetándose a Él, los discípulos tienen que obedecer a su pastor sujetándose a ellos en aquellas cosas de carácter ministerial que Dios le ha revelado, ha dado a conocer para hacer en la iglesia de Dios. Cuando Jesús decide salir de Judá, los discípulos simplemente le siguieron. Los pastores, y hablo en plural porque una iglesia puede tener más de uno, son los responsables delante de Dios de escuchar a Dios, discernir la voluntad de Dios en el momento de tomar decisiones e implementar lo que Dios les ha pedido, así como lo hizo Cristo en Juan 4:1, y lo hace en oración, discernimiento y búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque entiende que la iglesia le pertenece a Cristo. El pastor no puede actuar por cuenta propia. Tiene que actuar bajo el consejo del dueño de la iglesia. Por eso tiene que ayunar, tiene que orar. Por eso cuando surgió aquel problema en la iglesia, de hecho, de las mesas, Pedro dice: no es justo que dejemos la palabra y la oración. Porque es por la palabra y por la oración por donde Dios alimenta a aquellos a los cuales después van a alimentar el rebaño. Y es por medio de la palabra y la oración que Dios va a hablar y dirigir a aquellos que después van a ir a dirigir el rebaño de Dios. Porque uno no es el dueño del rebaño de Dios, uno es el administrador, el director, el mayordomo en el rebaño de Dios. Entonces, si el pastor no discierne, si el pastor no piensa, si el pastor no actúa con cordura bajo la dirección de Dios y va y toma acciones por sí mismo, el pastor está actuando fuera de la voluntad de Dios, fuera del consejo de Dios, fuera de la dirección de Dios, y no solo eso, está usurpando el rol de Dios
en la iglesia, y ahí vienen los fracasos. Por tanto, el pastor es el primero que tiene que estar doblando rodillas, tiene que tener tiempo para mucho estudio de la Biblia, tiene que tener mucho tiempo para la oración, y más cuando nosotros sabemos que Dios habla con la oración. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré que cosas grandes y los misterios que tú no conoces, pero que cuando tú oras y tú clamas, Dios te los va a conocer y te va a decir: hey pastor, a mi iglesia quiero que la lleves por aquí, quiero que hagas esto, aquello y lo otro. Porque Dios ha puesto un corazón de pastor en aquellos a quien llama. El mismo corazón de Cristo lo ha puesto en ellos. De tal manera que va a pensar en el bien de las almas, en el alimento del alma, el crecimiento del alma, el alcance de las almas, la edificación de las almas. Y va a mover todo en pro de ellos. Ah, pastor, yo conozco pastores que no tienen nada que ver con eso que usted está diciendo. Bueno, esas son las excepciones y los falsos maestros que van a venir, pero ahí es donde tiene que venir tu discernimiento y tu sabiduría. Porque si delante de ti tienes a aquellos hombres de Dios, y aquí gracias a Dios tenemos varios pastores y pastores que nos ayudan y nos apoyan mucho. Usted ve que son hombres piadosos, temerosos de Dios, de oración conforme a la Escritura, con una ética, una moral respaldada por la Escritura. A mí no se me ocurriría pensar que está actuando en rebeldía contra Dios, si en todo momento le veo buscando contra Dios. Entonces, el pastor entiende que la iglesia le pertenece a Cristo. Entiende su papel como juperete, servidor, como icono, como administrador, que por sus acciones ministeriales darán cuentas al Señor, porque sobre ellos pesa la responsabilidad de guardar del alma de los discípulos de la iglesia, de ustedes, la congregación. Hebreos 13:17, por favor. Hebreos 13:17. Vaya conmigo a Hebreos 13:17. Y dice ahí la palabra de nuestro Dios. Y un mensaje a creyentes: obedeced. ¿Qué significa obedecer? Hacer caso. ¿A quiénes? Un exégesis simple, de primaria. A vuestros pastores. Y segundo verbo, ¿qué dice? Sujetados a ellos. ¿Por qué obedecer y sujetarse al pastor? Porque ellos velan, cuidan, pastorean. ¿Tú qué? ¿Y por qué ustedes creen que ellos velan, cuidan y pastorean tu alma? ¿Porque son unos chismosos y unos intrusos y unos metiches? No, porque Dios los ha llamado y los ha puesto para hacer esto en tu vida. ¿Cómo velan, cuidan y pastorean tu alma? Con la palabra de lo alto, con palabras de exhortación, de amonestación, predicación, enseñanza, dirección, guía, consejo, incluso disciplina, no física, porque a alguno a uno le da deseo. Es con todo eso, con palabra de aliento. Cuando viene después delante de Dios y dice: Dios me ha guiado para que el rebaño tome esta dirección, y es porque está velando por el alma. Y el pastor, consciente de su ministerio, de su llamado y su posición, sabe que de esto va a dar cuentas a Dios. Entonces, si uno está consciente que va a dar cuentas a Dios, por lo menos yo no me quiero equivocar, porque yo no quiero caer en manos del Dios vivo, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces un hombre de Dios que teme a Dios va a tener temor por lo que hace y las decisiones que toma en el ministerio, porque sabe que en el día del juicio va a dar cuentas por las almas. Porque hay una realidad: un pastor o puede edificar o puede destruir, o puede salvar por medio de la predicación. El que salva es Cristo, lo sabemos, o puede perder en la mentira y en el error. Puede llegar a la iglesia a un buen cauce o puede descarrilar. Por eso la importancia de la dependencia de Dios y de seguir los órdenes prescritos por Dios. Dios guió a Cristo, Cristo a los pastores al rebaño. Como Cristo sujeto al Padre, el pastor es sujeto a Cristo. La congregación debe vivir en obediencia y sujeción
a su pastor. ¿Es esto sinónimo de autoritarismo? No. El autoritarismo es un pecado y es otra cosa. Y eso no le da, por supuesto, derecho a ningún pastor ni a maltratar, ni a saquear, ni a hacer negocio de la iglesia, ni a actuar imprudentemente, porque entonces ya eso es el requisito del falso maestro. Entonces, cuando vemos un pasaje como este, de Hebreos 13, 17, esto debe de calar en el corazón de la iglesia, obedecer, sujetados. Amados hermanos, de tal manera, esto tiene importancia, que el pastor ante Dios está en una condición de riesgo en la cual no está la iglesia, en la cual no están ustedes, en la cual no está el creyente común. Y es una condición de juicio. Porque cada quien dará cuenta de su obra, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el pastor va a dar cuenta de la suya y de la iglesia que él puso bajo su cuidado. Oiga, esto es terrible. Hay que tener valor entonces para decir quiero ser o quiero estar. Está juicio y deber ministerial en el cual no se encuentra ningún otro discípulo o miembro de la iglesia, mi hermano. Estas cosas no recaen sobre ningún otro individuo en la congregación, por más eminente que sea la persona en dicha iglesia, sino sobre el pastor. Él y solo él, o los pastores, cuando hay más de uno, es el responsable delante de Dios del cuidado de las almas y el que dará cuentas de ellas. No existe un solo pasaje bíblico donde estas responsabilidades recaigan y o sean competencia de otra persona en la iglesia, sea este líder o no. Los líderes son colaboradores. Los que tienen dones espirituales y la manifestación del Espíritu son colaboradores. Pero en la Biblia solo se registran dos oficios. Uno que tiene que ver con la administración a la necesidad física de los santos, que son los diáconos, y el otro es el que tiene que ver con la administración de las necesidades espirituales de las congregaciones, que es el magisterio de la iglesia, que es el pastor. Esos son los dos únicos oficiales. Mire, tesoreros, secretarios, ujieres, limpiapisos, choferes, mecánicos, artistas, músicos, no son oficiales. Son colaboradores en la obra. Gente dotada de carisma para la edificación, sí, pero los oficiales son a los que Dios llama. Mis queridos hermanos, hemos dicho que es responsabilidad del pastor maestro del rebaño discernir la voluntad de Dios a fin de definir el futuro y misión de la iglesia, de tal manera que garantice su continuidad con efectividad al tomar acciones concretas en pro de lo revelado por Dios. Esta responsabilidad no es competencia de él o de los discípulos, sino del maestro, del pastor, a imitación de Cristo. ¿Por qué? Vamos a Lucas 6:40, por favor. Lucas 6:40. Y a donde quiero llevarlos en próximas semanas, a la luz de la Biblia, lo que nos quiere llevar el Señor, no yo, porque no soy nadie para llevar a nadie a ningún lado, es ver cómo hay que saber tomar decisiones que garanticen la perpetuidad del ministerio. Porque la acción que toma Cristo en el capítulo 4 de Juan es lo que va a hacer posible la efectividad de lo que va a ocurrir luego en Samaria y en Galilea. Lucas 6:40, dígame cuando lo tenga. Dice ahí la Biblia: y esta es la voluntad del que me ha enviado. No, perdón, me equivoqué. Lucas, estoy en Juan. Lucas 6:40. Los pastores les gusta la tecnología y las tablas, a mí no. Yo soy a la antigua. Lucas 6:40 dice: el discípulo, ¿y de quién está hablando? De los seguidores. En contraste con Cristo, su maestro y pastor, y esto aplica en todas las esferas de la vida cristiana después. El discípulo no es superior a quién. No lo es.
Eso es una ley bíblica, hermano. Está ahí. Pensar de una manera diferente es decir, esto no es cierto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un discípulo cuando más llega a ser es como el maestro. Cuando el maestro es bueno, por supuesto. Estamos hablando del maestro idóneo. Entonces, no podían los discípulos decirle a Jesús, no nos vayamos. Ellos no tenían todo el panorama. No pueden los discípulos pretender guiar al pastor, no vayamos, no hagamos, porque no tiene usted ese llamado y no tiene todo el panorama ni la dirección de Dios, como la tiene aquel a quien Dios llama y comisiona para revelar sus misterios, como vivo. Vuelvo y repito, no es autoritarismo tampoco. ¿Y por qué decimos esto? Porque el llamado en Lucas 6:40, en Juan 4, en la vida ministerial como iglesia, el llamado es el maestro, no el discípulo. Fíjese que después Jesús va a llamar a Pedro, que es discípulo, y le dice, ¿me amas? Sí, te amo. Y entonces es cuando lo llama y le dice, cuida mis ovejas. Y un llamado se convierte en ¿qué? En maestro. Nosotros tenemos aquí un seminarista. Él ahora es un discípulo. Es un discípulo en esta iglesia. Tiene un pastor sobre él que está cuidando de su vida. Está estudiando en el seminario. Y cuando él sea ordenado al ministerio pastoral, primero Dios, y en esta iglesia, si el Señor nos lo permite, en virtud del llamado que Dios ha hecho, él va a pasar a ser también, ¿qué cosa? De discípulo a maestro. Que no tiene que ver con la edad, aclaro. Tiene que ver con la calidad de crecimiento espiritual y discernimiento que se llega a tener delante de Dios. Llega a ser como el maestro. ¿Y quién es el maestro? Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy superior a Cristo? Oiga, Dios te libre de semejante blasfemia. Y si usted cree que es superior a Cristo, váyase de aquí. Aquí no lo quiere. Bueno, no lo queremos porque yo no soy el que mando. Nadie es superior a Cristo, hermano. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto cuando la rebelión de Coré? ¿Lo recuerdan? Que se creyeron superior a Dios. La columna de fuego, la columna de nube de día y de noche, la presencia de Dios visible, guiando a Moisés. Habían visto a Dios actuando a través del líder Moisés. Y estos hombres se levantan con tremenda rebeldía, con quejas. Vámonos atrás porque en Egipto comíamos, en Egipto teníamos carne. Con un miedo al futuro horrible, con un miedo al cambio, sin darse cuenta que lo que estaba delante era la tierra prometida, no la esclavitud egipcia. Cuando Moisés viene ante Dios, ¿qué le dice Dios? Oye, no se están rebelando contra ti, se están rebelando contra mí. ¿Por qué? Porque estaban queriendo por él y los suyos ser superiores al maestro, superiores a Dios. ¿Recuerdan ustedes el caso, por ejemplo, de Samuel cuando el pueblo llega y le dice, queremos un rey como las demás naciones? ¿Qué hace Samuel? ¿Qué hace? Viene quejándose delante de Dios. Mira, Señor, este pueblo está pidiendo un rey como las demás naciones. Y escuchen, porque Dios le llega a decir, Samuel, no te han rechazado a ti, porque Samuel es el instrumento, es el líder, pero el maestro era Dios. ¿Y qué le dice? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Hermanos, uno tiene que cuidar de su alma y en su vida como iglesia, como congregación, como discípulo, de tratar de no pasar por encima nunca de la sabiduría, consejo y dirección del maestro. En este caso Dios, Cristo, cabeza de la iglesia. Y en el orden de Dios, a quien Él le revela los misterios. Y esto es muy importante. Por eso vemos que en Juan 4, cuando Jesús dijo,
nos vamos, todo el mundo simplemente se fue. Cuando Moisés dijo, nos vamos, todo el mundo se fue. Cuando Nehemías dijo, nos vamos a Jerusalén a reconstruir, todo el mundo se fue. Cuando Esdras dijo, nos vamos, todo el mundo se fue. Cuando José dijo, a la guerra, a tomar la tierra que Dios nos ha dado por heredad, todo el mundo se fue. Y siempre que el pueblo obedeció a Dios, no pretendiendo ser superior al maestro, y tuvo fe y confianza en lo que Dios estaba haciendo y moviendo, lo que vemos en la Escritura es éxito ministerial y no fracaso. Porque el éxito siempre viene cuando la iglesia, con todo su liderazgo, es obediente a su cabeza, a su Señor, a su Salvador, al que la cuida, la proteja, la guía, le dice, ven, vamos, haz. Y uno tiene que aprender a ser vulnerable y estar bajo la influencia plena de ese Dios y cabeza que es nuestro maestro y que tú y yo nunca le vamos a poder pasar por encima. De hecho, todo el que ha intentado pasar por encima de esta cabeza ha terminado ¿qué? Cayendo. Y eso tiene que calar en nuestra alma todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Amados hermanos, al que Dios le hizo servidor y administrador de la obra es al maestro, no al discípulo. Lo que Dios ordena no es que los pastores se sujeten a las ovejas, sino que las ovejas observen la buena conducta y fe de sus pastores, como dice el contexto de Hebreos, porque ellos administran los misterios de Dios e imiten su fe. Hay otro pasaje donde Pablo llega a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? En lo bueno, por supuesto. Imiten su fe y se sujeten a ellos. Pues esta sujeción es el estilo de vida ordenado que Dios demanda y espera de su iglesia. Porque Dios es un Dios de orden. Y en la Biblia vemos orden de Dios en todas partes. Usted va a la familia y ¿qué enseña? Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y el padre y la madre cabeza de los hijos. ¿Se puede violar ese orden y alterar la educación en eso? No, porque crea desequilibrio. Vamos a la iglesia de Cristo, existe lo mismo. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo llama a obreros. Estos obreros son los oficiales de la iglesia y no se puede violar ese orden. Cristo se hace hombre, habita entre nosotros, se hace maestro con un grupo de discípulos. Él es maestro de estos discípulos y todo es un orden que implica, demanda, exige obediencia. Amados hermanos, esta sujeción bíblica, conforme a la Escritura, libre de abusos, espiritual, es lo más conveniente que puede existir siempre entre nosotros. Y más cuando entendemos que la oración de Jesús, ¿cuál fue? Señor, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Y Pablo va a decir, en una misma mente, un mismo sentir, un mismo espíritu, hablen una misma cosa. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y un Dios de todos y por todos. No me acuerdo si dice para el bien de todos. Ya la gente mezcla tantas las cosas que uno ni sabe. Entonces, es importante asimilar que esta sujeción es el estilo de vida ordenado que Dios demanda. Y además es la garantía de que el obrero de Dios, o sea, el pastor, trabaje con alegría, sin quejas. Como dice Hebreos, si usted va, recuerda el pasaje que leímos de Hebreos 13, dice, para que trabaje con alegría y sin queja. Y trabajar con alegría y sin queja, dígame, ¿es conveniente, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Donde hay contienda hay perturbación de espíritu. Pero donde hay espíritu de unidad y alegría, ¿qué es lo que hay? No hay perturbación, lo que hay es paz, lo que hay es bendición, lo que hay es éxito, lo que hay es mil cosas maravillosas. Eso es lo que Dios quiere siempre de nosotros. A Dios gracias, a Dios gracias, somos bendecidos en esto. ¿Pero por qué predicamos esto? Porque hay un dicho en mi país que dice que hay que poner
la deja antes de que caiga la gotera, porque algún día se nos va a correr alguna teja y el agua va a tratar de filtrarse, y ahí es donde uno ya, cuando ha escuchado y ha aprendido y ha vivido, viene y dice: espérate un momento, así es la cosa. Quiero que ustedes reflexionen algo, hermanos, y ya voy a terminar en un ratito. Dios, y esto es, mire, para mí hablar de este tema es un poco delicado, porque siempre es complicado cuando le toca hablar. Para mí estos temas que es muy difícil hablar. Uno, cuando tiene que ver con ofrendas y cosas, y el otro cuando tiene que ver con el pastorado. Yo quiero que busque por un momento el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Oseas. En el capítulo, Amós. Amós 3:7. ¿Me lo puedo poner en la pizarra, David? Amós 3:7. Porque yo quiero que usted vea la unidad antiguo testamentaria, neotestamentaria entre Cristo y sus seguidores, pastor y la congregación pastor, discípulos pastor y Cristo, etc. Amós 3:7, por favor. ¿Están todos ahí? Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, misterio, sin que revele su secreto. ¿A quiénes, mis hermanos? Sus siervos ¿qué es un profeta? El que habla de parte de Dios, el mensajero de Dios, el paladín de Dios para el pueblo de Dios. Por eso Jesús es este maestro. Por eso Pablo dice: los pastores somos administradores de la multiforme gracia de Dios y de sus misterios. Quiero que usted reflexione en algo. Dios nunca hace nada con su pueblo sin antes dejarle saber primero a sus siervos, los profetas, los predicadores en nuestro tiempo. Cosa que está en armonía con los pastores como administradores de los misterios de Dios. Dios no viola sus estructuras de orden. Él ha revelado que el discípulo no es superior al maestro. Es imposible que Dios, en lo tocante a las cosas que conciernen al bien o no de los discípulos, vaya primero a estos antes que al maestro. Eso es ilógico, porque Dios es Dios de orden y no de contradicción. Me preocupa mucho en el pastorado estos pastores que dicen: Dios hoy no nos habla. Me preocupa mucho. Dios sigue hablando. Porque si Dios no habla, ¿cómo podemos guiarnos? ¿Y cómo podemos guiar el rebaño de Dios? Hace unos días, unas semanas atrás, varias, estábamos en un servicio aquí. Yo traía preparado un mensaje. Empecé a sentirme espiritualmente terriblemente mal. No mal que estaba en pecado ni nada de eso, claro, sino con una carga muy fuerte de parte de Dios. A tal punto que me tuve que arrodillar ahí y empecé una batalla campal con Dios. Porque yo había preparado mi sermón y siento que Dios me dice: es tiempo de hablar de consolación. Señor, pero yo no he preparado nada. No me interesa. El que mando soy yo, no tú. Señor, ni siquiera he leído el texto. Léelo ahora. Música andando, ofrenda andando, y yo desconectado de todos ustedes, ni sabía lo que estaba pasando. Hermano, y lo digo como testimonio para la gloria de Dios. Y estoy, Señor, y siento que Dios me dice: Salmo 91. Léelo ahora mismo. Me pongo a leer el Salmo 91. Y en mi mente me acordé del himno: el que habita al abrigo de Dios. Y siento: olvídate del himno, concéntrate en la palabra. Cuando llegó la hora de predicar, me acuerdo que en la oración le dije: Señor,
Si tú no unges esto, toma tú el control y habla tú. Y Dios cambió todo el sermón. Miren, hermanos, esa semana fue. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me mandó mensajes, textos, llamadas y testimonios de distintas partes del mundo. De hecho, uno de los que más seguidores tiene, diciéndome qué bendición fue este mensaje. Dios sí habla, Dios sí comunica y Dios dirige. Somos nosotros los que tenemos que aprender a ser vulnerables y sensibles a la dirección de Dios. Porque esta obra no es nuestra. ¿Es de quién? De Él. Y Dios es claro. Dios no viola esta estructura. Si Dios da a conocer sus misterios al pastor y el pastor comunica el misterio de Dios a la iglesia, ¿de quién es el misterio, hermano? ¿Del pastor o de la iglesia, o de Cristo? Porque dice, comunica el misterio de Dios. De Dios. No es el mío. Yo uno solo, ¿qué cosa es? Voceo. Nada más. El pastor ha pasado tiempo orando, meditando, ayunando, imitando a Cristo su pastor, discerniendo la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. La correcta administración y cuidado del pueblo de Dios a fin de que éste viva conforme al plan y propósito de Dios, de tal manera que la obra esté segura, funcional, guardada en integridad. Y pregunto, ¿contra quién en realidad, cuando cometemos los actos inadecuados, contra quién nos levantamos? En realidad, cuando venimos con iniciativas propias, criterios propios, ideas propias, visiones propias, opiniones propias, decisiones predeterminadas, actos de rebeldía, soberbia. ¿Contra quién nos levantamos en realidad? Cuando venimos en esas actitudes, tras los pastores comunicar la visión de Dios, el plan de Dios, el futuro de Dios, de la iglesia de Dios, perdón. Porque si Dios es el que comunica y uno pasa tiempo con Dios, mire, usted no debe de escuchar al pastor, usted debe de escuchar a Dios. Este de aquí es solo el del medio. Recuerden, Moisés, David, cuando el pastor ha orado, discernido, preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Y Dios se lo muestra. Y el pastor ha orado, ayúdanos a unirnos a tu obra. Pero no solo ora, ayúdame a unirme a tu obra, sino que ora, Señor, trabaja en mis hermanos, en el rebaño tuyo, para que puedan asimilar esta idea que viene de ti. Porque Dios confirma las ideas por su iglesia. Que la iglesia la asimile, la vea, pero al final todos juntos siempre tenemos que preguntar, Dios, ¿cuál es tu plan? Cuando uno a veces a otra iglesia lo llama como pastor, le preguntan, ¿cuál es tu visión? Ninguna. Yo no tengo visión. Yo no tengo visión ninguna. ¿Cuál es tu plan? Ninguno. Pastor, pero ¿cómo usted va a enfrentar un pastorado sin estrategia y sin plan? Es que no es mi plan. No es mi iglesia. No es mi negocio. Es el negocio de Dios, es la iglesia de Dios. Por tanto, se trata de ¿qué? Del plan de Dios, de la visión de Dios y de la estrategia de Dios. Uno simplemente llega y cae, ¿qué es lo que dice? Señor, dame tu plan. Ah, bueno, siéntese ahí, que le voy a decir. Y como equipo, como iglesia, todos empezamos a preguntar, a orar, y Dios nos va a ir guiando y nos va diciendo, quiero que hagas esto, aquello, lo otro. Pero lo que no puede faltar es ese principio espiritual que hubo en Cristo en Juan 4:1 de pensó, que fue como empezamos, recuerden. Uno tiene que
pensar, meditar y discernir. Dios, ¿cuál es tu plan para la Iglesia Bautista, Verdad y Vida de Pembroke Pines? Pastor, Dios no me ha dicho. Espera, ora más, ayuda más. Señor, muéstrale a mi pastor el plan que tienes con él como maestro y con nosotros como discípulos. ¿Y acaso no ha prometido Cristo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Mezclé Jeremías y el Evangelio. Al final uno va de la mano con otro. Dios lo hará, hermanos. Y esto es importante porque es lo que vemos en Jesús actuando como pastor en Juan 4. Muchos de los fracasos y riesgos que vienen a la vida ministerial y sobre la misión de la iglesia son el resultado de la rebeldía y la oposición a los misterios dados a conocer para el curso futuro, conservación, misión de los discípulos y la iglesia por medio de sus pastores y como cristiano y como iglesia. El creyente debe renunciar y despojarse de todo espíritu de soberbia, cada uno de nosotros, incluyendo los pastores, arrogancia, rebeldía y toda clase de acción pretenciosa que le arrastre en oposición a los misterios revelados por Dios y en oposición a lo que el Maestro, Señor y cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, quiere para su iglesia. Uno tiene que ser subordinado a Cristo en misión también. La voluntad de Dios a la luz de Hebreos 13, 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos nunca en la rebeldía, sino la sujeción. El perfeccionamiento al que puede llegar un discípulo, nosotros no lo ponemos en duda. No lo ponemos en duda. Un discípulo puede llegar a ser como el maestro. Pero el perfeccionamiento y crecimiento del discípulo solo le puede capacitar para ser como su maestro, pero nunca superior a él. Y eso es lo que dice la Biblia. Cristo es nuestro maestro. A Cristo tenemos que estar sujetos. Cristo ha puesto maestros en la iglesia, los pastores. A ellos hay que estar también ¿qué? Sujetos en lo que Dios va dando a conocer. Y esto lo hemos aplicado en lo ministerial, no en lo pedagógico. Fíjese. Que este es otro sermón. Pero este pasaje no aplica para lo pedagógico. Cuando hablo de lo pedagógico me refiero a la actitud que debe tener el creyente de escuchar la predicación, el mensaje, la exhortación y aplicarlo. Pero ¿por qué lo he enfocado en lo administrativo? Porque cuando Jesús está en Judá, lo que se puso en riesgo, ¿qué cosa fue? La integridad y conservación de este grupo de creyentes. Porque los fariseos empezaron a decir y a atacar y a planificar para destruir. Jesús tiene que tomar una decisión. O nos quedamos y nos peleamos y somos destruidos. Recuerden que el Cristo está comenzando, nadie lo conoce, todavía sus discípulos no están firmes. No era prudente ¿qué? Quedarse. Era necesario ¿qué? Salir. Entonces eso es una gestión administrativa. Pensó, analizó, escuchó a Dios su Padre, actuó, comunicó, nos vamos y todo ¿qué? Se fueron. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que en situaciones de crisis viene ante Dios y piensa, pregunta, medita, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres? Y cuando Dios le muestra, haz esto, va, ¿y qué? Usted lo ha dicho. Señor, gracias por tu palabra y la bendición de poder estar en tu casa para poder aprender de ella. Bendito sea el nombre de Cristo, que es ejemplo y modelo en todas las cosas para nuestra vida.
Ayúdanos, Padre de misericordia, a tener este mismo espíritu de obediencia y sumisión a ti que Él tuvo contigo. Ayúdanos a ser un pueblo que en las circunstancias X que podamos tener en presente o a futuro, Señor, seamos un pueblo que medita, que piensa, que actúa subordinado a ti, a tu consejo, a la revelación de tus misterios, y que, oh Padre y Señor nuestro, se atreve a creerte y a salir si hay que salir, a caminar si hay que caminar, a detenerse si hay que detenerse, a hacer cambios si hay que hacer cambios, a conservar lo que haya que conservar, y sobre todas las cosas, oh Padre, a vivir de tal manera que tu nombre sea honrado y tu misión sea continuada y preservada. En Cristo Jesús. Amén.